Bien, ahora vamos a empezar con esta sexta clase de razonamiento verbal. Ahora sí vamos a empezar con lo que en sí el curso debe encargarse, que es la comprensión de textos. Hemos hablado ya de algunas definiciones, idea principal, ideas secundarias, tema central. Ya hemos visto hasta clases de preguntas que acaban de entrar, pero ahora sí vamos a ver lo que son de verdad comprender un texto. Acá tenemos un texto, se ve un poco extenso, pero en realidad es pequeño. Y vamos a leerlo aquí juntos y vamos a responder las preguntas que tenemos aquí. Tres preguntitas. Bien, vamos a leerlo. José Abelardo Quiñones González nació en el puerto de Pimentel, en Perú, el 22 de abril de 1914 y murió el 23 de julio de 1941. Aviador de guerra peruano, declarado héroe nacional del Perú por el decreto de ley número 16126 el 10 de mayo de 1966. Ah, mira, es un héroe nacional del Perú. Sus padres fueron José María Quiñones Arizola y María Juana Rosa González. La primaria la concluyó en el Colegio Nacional San José en Chiclayo. En 1928, por decisión de sus padres, Quiñones se traslada a Lima e inicia su instrucción secundaria en el Colegio La Recoleta. En 1935 ingresó como cadete a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez, donde es reconocido por sus vuelos invertidos a solo 1 metro del suelo. En 1941 estalla la guerra peruano-ecuatoriana y la primera división ligera del Perú se fija la misión de recuperar la frontera. El 23 de julio de 1941, la 41ª Escuadrilla despegó de Tumbes para cumplir con su misión. José Quiñones efectúa el descenso para lanzar sus bombas, pero es alcanzado por el fuego de las baterías antiaéreas del Ecuador. Las llamas envuelven el avión y Quiñones, lejos de utilizar el paracaídas, en el que era experto, conduce su máquina hacia las baterías norteñas y las destruye totalmente. El oficial, que un día había jurado defender la patria, hasta con la propia vida, cumplió su misión. Bien, tal vez algunos no se habrán dado cuenta de quién estamos hablando, pero con esta parte de aquí, por sus vuelos invertidos a solo 1 metro del suelo. ¿En qué billete de soles, de esos billetes peruanos, vemos un avión volando de cabeza cerca al suelo? Sí, en el billete de 10 soles. Y efectivamente, José Abelardo Quiñones es el que aparece en el billete de 10 soles. Bien, es un héroe nacional. Entonces, si se dan cuenta, un texto no simplemente sirve para ya de tarea y resuelvo las preguntas y ya está, sino que también te informa. Si te das cuenta, acá tenemos mucha información sobre José Abelardo Quiñones. Ahora ya sabes muy bien que así se llama y que fue un aviador. Y mira, aquí todavía te cuenta por qué lo nombraron héroe nacional. Porque, porque se inmoló por su patria. ¿Sí? Dio la vida por su patria para poder destruir esas baterías ecuatorianas. ¿Qué son las baterías ecuatorianas? Eran un conjunto así de armas, una trinchera. ¿Sí? En el tiempo de guerra fue esto. Entonces, si te das cuenta, muy interesante esta lectura. Ahora vamos a hablar sobre las preguntas. Ya vamos a ver las preguntas. A ver, ¿cuál es el tema central del texto? Entonces, ustedes tal vez dirán, profe, ¿es una respuesta exacta? No. Miren, yo ya les había indicado en las otras clases que el tema central tú lo puedes poner como quieras, pero que tenga sentido. ¿Sí? Tú, por ejemplo, ya después que hemos leído, si te das cuenta está hablando de José Abelardo Quiñones. Pero si ves muy a fondo en todo, está hablando de su vida. Mira, te está diciendo cuándo nació, dónde fue su infancia, eh, dónde estudió primaria, dónde estudió secundaria, cuándo ingresó a la escuela de aviación Jorge Chávez, acá, como está acá, cuándo murió, qué pasó, ya ves, todo está que te habla prácticamente de su vida completa. Entonces tú podrías colocar aquí que estamos hablando de José Abelardo Quiñones. Pero más exacto sería hablar de qué? De su biografía. ¿Sí? Claro, una biografía. Entonces podemos colocar eso. ¿Sí? Biografía de José Abelardo Quiñones. Ahora, profe, ¿esa es la única respuesta? No, no. Puedes poner, si tú quieres también, no sé, tal vez antes de que yo ponga biografía, a ti tú dijiste, no sé, vida de José Abelardo Quiñones. Claro, también está correcto. Eh, por ejemplo, si tú también te das cuenta, esa biografía es muy pequeña, pequeñísima, bien resumida. Entonces podrías poner también resumen de la vida de José Abelardo Quiñones o breve biografía de José Abelardo Quiñones. ¿Ves? Entonces no hay una sola respuesta. Es la que tú pienses y claro, que tenga sentido.
Tú puedes poner lo que quieras en realidad. Pero claro, como tú ya has comprendido el texto, no vas a poner cualquier cosa. Pues vas a poner algo que tenga sentido con el texto, que vaya de acuerdo con el texto. ¿Ok? Y además yo te había dicho también que el tema central se puede interpretar como el título del texto. Y este sería un buen título. Y un mejor título podría ser Breve biografía de José Abelardo Quiñones. ¿Sí? Entonces, es importante esto, ¿ya? No existe una sola respuesta. Luego tendríamos qué hubiera pasado si Quiñones hubiera utilizado su paracaídas. Vamos a ver primero en el texto qué nos dice en esa parte. Dice, las llamas envuelven el avión y Quiñones, lejos de utilizar el paracaídas en el que era un experto, conduce su máquina hacia las baterías norteñas y las destruye totalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que él podía utilizar el paracaídas y además, mira, te indica que él era experto utilizándolo, o sea, él sabía cómo escapar, él podía haber escapado, pero a ver, ¿qué pasaba si no escapaba? No, ¿qué pasaba si escapaba, si se tiraba con su paracaídas y sobrevivía? No hubiera podido eh, chocar su nave, su avión, con las baterías norteñas, ¿cierto? Las baterías de los ecuatorianos. Entonces no hubiera destruido las baterías ecuatorianas. ¿Entiendes? Hubiera sobrevivido, claro, pero no hubiera destruido las baterías. Y tal vez que eso hubiera causado otras consecuencias. Pero bueno, ya no sabemos. Lo que sí sabemos es que, primero, habría sobrevivido, pero no hubiera destruido las baterías ecuatorianas. Ahora de nuevo, profe, ¿esa es la única respuesta? No. Tú sacas tus propias deducciones, pero espero que tenga sentido, claro. Tiene que tener sentido. Tú mismo te vas a dar cuenta si tiene o no sentido, porque al leerlo y relacionarlo con el texto, tú vas a decir, ah, sí tiene sentido. Claro. Entonces tienes que poner la respuesta que tenga sentido. Claro, y para eso tienes que haber entendido el texto leído. Entonces tú le puedes dar una o dos, tres leídas. La cosa es que entiendas el texto. Luego, del texto se infiere, recordemos qué significa infiere, significa deduce, que Quiñones vivió toda su niñez en la ciudad de... a ver, acá me hablaron de su niñez, no me hablaron de su niñez, me hablaron que primaria pasó en, en tal colegio, que secundaria vino a Lima. Ahora, por eso es que la pregunta dice se infiere, se deduce. Al decir eso, quiere decir que la respuesta no está escrita aquí en el texto, sino que tú tienes que interpretarla. Ahora, si tú te das cuenta por aquí, mira. Sus padres fueron, ya bueno, aquí. La primaria la concluyó en el Colegio Nacional San José. Ojo con esto. O sea que toda la primaria estuvo en este Colegio Nacional San José en Chiclayo. Y nosotros cuando estamos en primaria estamos en nuestra etapa de la niñez. Entonces, de ahí se puede interpretar eso. ¿Qué se puede interpretar? Que durante toda su niñez vivió en la ciudad de Chiclayo. ¿Por qué? Porque toda su primaria estudió en Chiclayo. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, tiene sentido, claro. Tú podías haber inferido otra cosa. En este caso no, porque el texto te dice bien claro que toda su primaria la pasó en Chiclayo, en ese colegio. Y si te das cuenta, te habla también que su secundaria ya se vino a Lima. Pero bueno, ya secundaria podemos interpretar como la adolescencia. Entonces podría haber sido también desde qué etapa de su vida vivió en Lima. Tú podrías poner en su etapa de estudiante de secundaria, en su etapa de adolescente también podrías poner. Entonces, como te digo, todas las preguntas tienen que tener sentido. Tú tienes que buscarle la razón. Y ya bueno, yo enviaré un texto para que ustedes también respondan preguntas. Y si tienen alguna duda, igual pregúntenme. No me canso de repetirles eso, siempre consúltenme si tienen alguna duda. Y bueno, ya esto sería todo con respecto a esta clase de razonamiento verbal.